Vamos a grabar entonces. Ya. Bien, les decía de que uno de los libros que ustedes tienen digital es un buen libro realmente. Y si no lo tienen subido, me avisan, es el libro de Fausto, aunque creo que yo lo subí porque es muy importante. Y fíjense de que en la página 30 creo que es, o 31, fíjense, 31, describe todas las operaciones unitarias que un ingeniero debe conocer. Ya algunas de ellas yo he mencionado en algunas partes. Por ejemplo, vamos a ver destilación después. La absorción y desorción de gases. Creo que en el proceso de... A ver, no sé si hablé algo en el proceso de aceite. Luego tenemos la extracción líquido-líquido y lo que estamos viendo es la parte de extracción sólido-líquido, ¿no? Entonces, aquí hay algo que relaciona unos ejemplos, por ejemplo, de la extracción del café, el fenómeno de absorción con D, que alguna vez mencioné, es muy importante, les conté o les hablé sobre lo que viene a ser este proceso en el caso de los malos olores que puede haber en la heladera, se coloca un pedazo de carbón, yo les comentaba. En los intercambiadores o ganadores de agua es un fenómeno que se da. Se ve los diseños de un equipo de ablandamiento de agua, conociendo la capacidad de intercambio de la resina. Y luego tenemos las separaciones por membrana, ¿ya? Que es un diferencial de concentración, ¿ya? Y bueno, estos procesos de transferencia de materia y energía están en en todos los procesos industriales. Algunos predominan más que otros. Entonces, por eso era la pregunta que les hice, ¿no? En el foro. ¿Ya? Estos son los equipos que se utilizan de una torre de plato, ¿ya? Que es la próxima unidad que vamos a ver. Y tienen ustedes ahí, me gustaría que lo miren, porque en realidad el tiempo que tenemos y lo dificultoso que es en un módulo ver por lo menos algo, ¿no? Por ejemplo, ya lo hemos visto, es de extracción sólido-fluido, ya hemos descrito algunos equipos. Bueno, más que todo, esto tiene que ver en la extracción de aceite. Entonces tenemos equipos descritos en esa unidad, ¿ya? Yo estaba buscando el problema que les decía que estamos resolviendo y bueno, esto va a ser la próxima unidad que vamos a ver. Vamos a hacer las gráficas de curvas de equilibrio para dos fluidos, el efecto de importancia que tiene la presión. Y bueno, va a llegar su momento en que vamos a resolver algunos problemas de equilibrio líquido-vapor en el proceso de destilación. Fíjense, todo es curvas, y el método gráfico y analítico son fundamentales. Aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo es precisamente esto. En etapa, ya aquí vemos una extracción líquido-líquido, pero nosotros estamos en extracción sólido-líquido. Entonces, está buscando el problema que estamos resolviendo para que ustedes puedan ir viendo, esto es lo que estamos haciendo, ¿ya? A ver, vamos a ver si está el problema planteado acá. Bueno, esta es una extracción sólido-líquido de un mineral. Nosotros hemos hecho la extracción de aceite
de pescado y ahorita estamos en la extracción de aceite de una harina. Pero parece ser que este problema no está acá desarrollado. A ver, vamos a seguir viendo un ratito, por favor. Porque si está aquí, me gustaría que vayan y teniendo dónde pueden acudir, además de lo que yo estoy resolviendo, porque en realidad yo estoy desarrollando el ejercicio en base a puras ecuaciones y desarrollando un software. Entonces, varía siempre, ¿ya? Bueno, esta es destilación. Parece que no hay, vamos a ver. Con reflujo, bueno, a ver. Ojalá que sea este, sigue habiendo destilación. Es que mezcla acá destilación y extracción. Parece que no hay este problema acá. Destilación. Bueno, vamos a intentar unas 5 hojas más. Si no hay, vamos a método simplificado de cálculo. Sigue con destilación. Es grave esto. Destilación sigue. Destilación es pues bien amplio y es puro curvas de equilibrio. Bueno, parece que no hay. A ver. Bien. Vamos a probar una vez más. Etanol, agua, líquido vapor, de 2 componentes. Bueno, parece que no hay más, es destilación. Y este ya es multicomponente. Bueno, joven, me cansé. Lamentablemente no, parece que no está el problema acá. Debe ser de otro libro entonces. ¿Ya? No hay. Bueno, voy a cerrar este. Y vamos a avanzar un poco más de este problema que es largo. En realidad yo ya lo tengo resuelto, pero lo estoy llevando al Power para que me permita con animaciones poder explicar. Porque de otra forma es un poco complicado. ¿Ya? Bien. Habíamos empezado con este problema. En primera instancia resolvimos todo aquello que viene a ser las curvas de equilibrio basados en datos experimentales. Consiguientemente, ya después se plantea dándole datos. Pero, ¿cuál es la variación en este problema? La variación en este problema está relacionado a que el benceno ya tiene algo de aceite, no es puro. Entonces, ahí en fracción en peso relaciona la cantidad de masa que hay tanto de aceite como de benceno de la solución extractora. Por otro lado, se tiene la masa de sólido que contiene aceite, que es harina, ¿ya? También tiene algo de benceno, es decir, de que tiene benceno, tiene aceite y tiene la masa de harina sin aceite, ¿ya? Entonces nos da la composición, hay 800 kilogramos de aceite, de 2000 kilos de harina, ya tiene esto y tiene 50 kilos de benceno.
Si ustedes tienen esos valores, ¿ya? Entonces, cada uno de los componentes se divide entre el total de la masa y tenemos la fracción molar. O sea, aquí, por ejemplo, la solución extractora nueva está conformada por 1.310 kilogramos y 20 kilogramos de aceite. La suma de ambas da 1.330. Si ustedes dividen 20 entre 1.330, hallan la fracción en peso del aceite en la solución extractora. Y si dividen la del benceno, obtienen la fracción en peso del benceno. Y lo mismo para la conformación de la materia prima de la cual se desea extraer aceite y que contiene 800 kilos. Entonces nos pide estos datos, ¿ya? Y empezamos haciendo un análisis en la cual nosotros determinamos las fracciones en peso de esta masa. El total de la harina es 2.800 porque 2.000 kilogramos son de harina sin aceite, 800 de aceite. O sea, tener 800 kilos de aceite en esa masa y extraer un 90, un 70% es lo que se puede obtener a través de la extracción de esa masa de aceite que está contenido en ese alimento basado en el uso de una solución extractora que es esta, la masa total, de la cual podemos decir de que aquí lamentablemente es a la inversa, ¿ya? Aquí, por ejemplo, este valor, ¿ya? Recién me di cuenta, este valor de acá, lo he copiado mal ahí, ¿ya? Esta fracción en peso es la que debería estar acá. Ya hay un error ahí en el taipeo, ¿ya? Taipeo o llevarlo ahí, ¿ya? Bien. Y este de acá está colocado en este punto. Bien. Entonces, esa es la composición, ¿ya? Hola. Hola. Bien. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la composición de fracción en peso y la mezcla de todo nos da esta masa total que suma A más B. Y se tiene una nueva fracción en peso, ¿ya? De la cual, de estos 4.180, lo que se extrae es benceno más aceite. Y acá en el flujo inferior tenemos estos datos, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que partir nuestros cálculos de aquí atrás, relacionando con esto, ¿sí? Porque no tenemos estos datos en la solución extraída. Entonces, se empieza, como les decía, analizando el flujo inferior, ya no sabemos el total, pero sí sabemos de que los 2.000 kilogramos de harina que entraron en la alimentación están acá presentes, pero de los 800 kilos que había en esa masa de alimentación, se tiene en el flujo inferior 120 kilos. ¿Ya? Entonces, relacionamos esto, esta masa que viene a ser la de la harina más del aceite, no conocemos esto y obtenemos esta relación de acá. ¿Ya? Y bueno, para ello entramos aquí a la resolución por el método gráfico, porque no hay forma analítica que podamos resolver si no graficamos, interceptamos los puntos y vamos viendo los valores que vamos a obtener tanto del flujo superior como flujo inferior. Entendiéndose por flujo superior el extracto de benceno aceite y flujo inferior, podemos decir que es la masa agotada del alimento, ¿ya?
Entonces, aquí tenemos estos valores graficados que yo ya expliqué, ya que salen de las columnas de los datos, ya, de los inferiores. Entonces, nosotros tenemos un punto acá, ya, que relaciona la composición en este caso, de la solución extractora, que contiene benceno y 20 kilos de aceite. Bueno, como así también aquí, en esta forma, tenemos el dato que hemos calculado recientemente, que relaciona ya la fracción de aceite en el flujo inferior sin benceno, porque estamos relacionando la gráfica de benceno y de aceite. ¿Ya? Entonces tenemos este punto y tenemos otro acá. ¿Listo? Entonces, acá vamos encontrando una gráfica de intersección, ¿ya? De estos dos puntos. ¿Ya? Bien. Que en otras palabras, ya vamos a encontrar una intersección en este punto, ¿ya? Que nos dará la cantidad de qué. Si yo leo de acá, intercepto este punto y lectura acá, esa será la composición aceite-benceno, que viene a ser, en otras palabras, la composición de la solución retenida en el flujo inferior, que es lo que hemos dicho. ¿Ya? Bien, ahí tenemos la ecuación entre dos puntos, nos da esta ecuación de esta de acá. Por eso es de que analíticamente vamos trazando rectas y hallando las ecuaciones, aplicando las ecuaciones entre dos puntos, ecuación punto pendiente, y se van obteniendo las ecuaciones que corresponden a estas rectas, que esto es lo más grave. Pues les decía, yo quería haberles mostrado dónde está el problema planteado. Si ustedes lo ven, no lo van a poder entender. Es bien complicado. Entonces, aquí, por ejemplo, al trazar esta recta y interceptar la curva de equilibrio del flujo inferior, que está dada como dato del problema, ¿ya? Entonces hay que graficar, interceptar, nos va a dar la composición de ¿qué? De aceite y de benceno, ya en la primera etapa de extracción de aceite de esa masa. Bueno, lógicamente, para resolver y encontrar un punto, tenemos que resolver un sistema de ecuaciones entre esta y esta para hallar este punto de intersección. Aunque en el método gráfico sí lo pueden hacer, es 0 puntos tanto y acá, pero a veces uno en forma visual puede cometer errores. Sí, Entonces, lo que falta es agregar los productos, los combos, de nada más, que ya lo tenemos todo listo. la Agregar la foto de resolución los combos, sí. matemática permite determinar ese punto de Solamente intersección, eso. ¿ya? Ese punto de intersección es precisamente este de la resolución de estas dos ecuaciones, esta y esta otra vez. Entonces ya tenemos este punto. Ya, perfecto. ¿Ya? Y ahorita se lo voy este preparando. es el... ¿Listo? Perfecto. Y entonces, determinado, ya tenemos este punto, ¿ya? Y lo que hacemos es trazar una recta que va del origen y que pase por este punto. ¿Cuál es la intención de encontrar este punto de intersección? Es para encontrar cuál es la concentración o la fracción en peso de aceite y de benceno en la primera etapa de extracción, porque esta es la primera etapa. Estamos trazando del origen hasta acá y encontramos la composición en la primera etapa de extracción cuando trazamos esta recta que pase por este punto que encontramos hace rato, que viene a ser la composición en el flujo inferior.
Bien. Bien, entonces, de forma similar tenemos el punto 0 y para encontrar este punto de intersección o la resolución de esta ecuación nos permite encontrar la pendiente y al obtener la ecuación e interceptar esta otra, entonces esta ecuación con esta y este punto de intersección podemos hallar este punto acá, ¿ya? Entonces, fíjense, puro es resolución de puras ecuaciones. Ya resolvemos esta ecuación con esta y se halla este punto de intersección. Bien, entonces ese punto de intersección es este de acá. ¿Qué hemos encontrado ahora? Recién hemos encontrado, ¿ya? ¿Cuál es la fracción en peso en el flujo interior donde están contenidos esos 120 kilos de aceite con los 2000 kilogramos de harina? ¿Ya? Y esta es la composición que no tenemos, es incógnita en el flujo inferior en la primera etapa. Bien, entonces ahí recién podemos ir resolviendo acá y en este punto. Bien, aquí ya hemos determinado cuál es la fracción en peso de aceite de benceno y para la solución superior también, ¿cómo? Vienen a representar los puntos que están aquí, ¿ya? Este punto y este otro punto, ¿ya? Entonces, ahí ya podemos resolver. Yo puedo decirle que aquí puedo determinar cuáles son las fracciones tanto de aceite y de benceno en el flujo inferior. Y este punto representa la fracción en peso de ¿qué? La fracción en peso de aceite y de benceno en la primera etapa. Consiguientemente, aquí recién podemos resolver en forma analítica, basado ¿en qué? En el método gráfico. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí tenemos de que estos 50 kilos de benceno están en estos, tenemos ¿qué cosa? La fracción en peso de benceno con respecto a la masa de harina procesada, ¿ya? De los cuales hay 800 kilos en esta masa de harina que se está procesando. ¿Qué es lo que se conoce? Bien, conocemos acá las fracciones en peso de ¿quiénes? Del aceite del benceno, ¿ya? Esos valores de fracciones en peso, estos de acá, que es dividir esto entre esto y división igual, ¿ya? Hay que encontrar en la gráfica su punto de ubicación. Entonces, con esos valores, ¿ya? Que vienen a ser esto, ¿ya? Esta es la del aceite, ¿ya? El aceite tiene 20 kilos de aceite en la solución extractora y lo demás es benceno. Entonces representa este punto acá. ¿Ya? Es la solución extractora que ingresa en la primera etapa. Ya. Y en la alimentación, ya este es la composición de aceite que hemos determinado en el total de 2.870 kilos de harina que entra al proceso y que contiene esta fracción en peso de aceite y de benceno. ¿Ya? Entonces, esos puntos vamos a representarlos en la gráfica. ¿Ya? Esta sería la de la alimentación, porque hay 800 kilos de aceite, de los cuales hay que extraer ¿con qué? Con esta solución extractora que tiene 20 kilos de aceite. Entonces, tenemos este punto y este otro punto, de tal manera que la intersección ya nos permite determinar lo que se conoce como línea de agotamiento de la solución extractora. Pero, si ustedes se fijan, estamos interceptando
dos puntos. Aquí tenemos uno y aquí tenemos otro que es la de la composición en los flujos inferiores. La resolución de estos dos puntos nos permite determinar la ecuación de esta recta. ¿Ya? Y la ecuación de agotamiento, esta ecuación de acá, es esta de acá. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve? Nos va a servir para determinar ya cuál es la composición en el flujo inferior de aceite y benceno. Ya esta es la línea de composición de los flujos inferiores. Entonces este punto nos va a servir bastante, ¿ya? Y vamos a ver, ya esto es lo que ingresó, ¿ya? En la alimentación, ¿ya? Y bueno, de aquí hemos determinado ya la composición en la primera etapa, ya que viene a ser esta intersección que encontramos inicialmente, ya, esta de acá, y tenemos la otra intersección del otro punto, y esta de acá, ya. Entonces, aquí se me ha ido este punto está más arriba, ¿ya? Desde aquí, ¿ya? Ese punto es precisamente el de la composición en la primera etapa, que resulta de esta de acá con respecto a esta. Bueno, y este valor viene a ser la composición que tiene la masa que se está alimentando. Si ustedes se fijan, estas son las fracciones en peso que estamos graficando. Bueno, entonces se halla la intersección entre estos dos puntos y hallamos esta cosa. ¿Ya? Bien, entonces aquí tenemos estos valores, ¿ya? Que son las composiciones de fracción en peso en el flujo superior, que viene a ser este punto. Espera un ratito, porfa. 0,0398. Ya. Aquí ya, aquí es flujo inferior, ya aquí he cometido un error de typeo, porque ese punto corresponde al flujo inferior, ya, igual acá. Ya, bueno, este punto de 0 es lo que tiene que sumar, un ratito porfa, 0,669. Bien, ese punto es lo que tiene que sumar igual a 1, porque son fracciones en peso. ¿Ya? Bien, tengo que corregir esto, ¿listo? Y este es lo que entra la fracción en peso en la alimentación, que son esos 800 kilos en 2000 y tanto. ¿Ya? Y se encuentra esta relación. Bueno, les decía de que la clase va a ser un periodo para que ustedes puedan resolver su examen y a mí también de paso me permita corregir estos errores que estoy viendo acá. ¿Ya? Y vamos a tener la clase con lo siguiente. Les voy a mostrar esto y con esto acabamos la clase. ¿Dónde está mi Word? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, ojalá que no hubiera cerrado. Aquí, sólido líquido. Bueno, sí. Bien, ¿se observa, jóvenes?
Bien, todo lo que yo les estaba Dice hacer un Word. lo tengo ya resuelto acá, pero a medida que lo voy pasando al Power, como el caso de ahorita, por ejemplo, he visto de que hay un error en mi redacción que voy a corregir. Y fíjense todavía cuánto me falta, ¿ya? Y cada una de estas cositas, así como ustedes ven, requiere mucho tiempo. Entonces yo mañana quiero terminarlo todo porque va a ser el último día. Y además de eso, de que ustedes tengan tiempo para resolver su examen. Si no hay ninguna pregunta, terminamos la clase acá. Hola. Dije, buenas tardes, una pregunta. ¿Sí? Lo del examen dice que hay que presentarlo en Word, pero los cálculos los tenemos que hacer en Excel. Solamente Entonces, suban los datos de su hoja de cálculo, nada más. ¿Ya? ya. Podemos copiarlo y pegar, Entonces, digamos, lo del Excel, ¿no? exactamente. Pero si alguien quiere mandarlo el Excel para respaldarse, no hay ningún problema. ¿Ya? Ya. Eh, Word lo y que, Excel, digamos. lo que veo es de que tengo 4 minutos, les voy a ayudar en algo. ¿Ya? Ojalá que esté a mano. A ver, aquí. Ya. Tengo 3 minutos, ojalá que nos dé chanje. Aquí. Aquí. Dije, no sé Excel. ¿Sí? Estamos viendo el Word. ¿De qué? Estamos viendo el Word, le digo, no se ve su Sí, Excel. es que estoy queriendo, quiero precisamente compartir antes que me gane el tiempo. Ya, yo les he planteado este problema, fíjense. Ustedes pueden cambiar los datos acá, pero cuidado con esto. Reemplacen bien, vean el examen. ¿Qué es lo que he hecho acá? Para el segundo cálculo les he cambiado acá, les he puesto un coeficiente de transferencia de calor, por ejemplo, 380. Entonces se cambia, tienen que nuevamente equilibrar acá. En otros les he aumentado hasta el área de transferencia de calor, le pongámosle 2. Entonces les he cambiado, algunos les he pedido 1 y otros les he pedido 2. Entonces eso va a cambiar y ustedes, ese cuadrito, alguien me preguntó, ¿y cómo hago? Cópialo aquí y los resultados llévelo ahí y de ahí lo lleva a su Word. Lo otro, para terminar, cuando hablamos, ustedes lo tienen en corrientes paralelas. Cuando ya les toca hacer en contracorriente, fíjense, ya, ahí, ya. Entonces, cuidado con las temperaturas, ya cambian. Esta viene aquí, o esta viene por acá, entonces, cuidado con eso, ya. Entonces, eso es lo que tienen que tener cuidado, nada más. ¿Listo? Bueno, jóvenes, tenemos 2 minutos y en estos 2 minutos me gustaría que se coloquen en pantalla. Voy a tratar de terminar esa presentación porque ya pasado mañana entramos a destilación. ¿Listo? Bueno, jóvenes. No tengo cámara yo, ingeniero Hermes. Hermes, ya. Nos vamos a la primera. ¿No? Hay un bebé. Acá. Bien, ya va uno. Pucha, sí que son hartos. Y lamentablemente, si me olvidé de algunos de ustedes, porque en la plataforma pues no salen todo. Entonces, por eso. A ver. Che, me está saliendo de a poco. A ver. Hola, a ver. Colóquense todos jóvenes. Porfa. La segunda, me falta. Tengo que hacer 3 captaciones. Uy, una más ahora que me dé el tiempo. Tengo un minuto. Miércoles que son altos. Bueno, entonces 29, han faltado 4. Bueno, jóvenes, que tengan muy buenas tardes, muchas gracias. Hasta luego, jóvenes.
Buenas tardes, ingeniero, gracias. Que les vaya bien. Ya, que les vaya bien, jóvenes. Hasta luego. Bien, chicas, se nos fue el tiempo. El Félix Gallardo.